Esta noche nos acompaña el maestro Jesús Alberto Yáñez Rodríguez, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, diplomado en el ITAM en Auditoría Legal como medio de prevención y sanciones y delitos empresariales, miembro del Comité Certificador del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados, panelista en diversos eventos académicos universitarios sobre temas de delincuencia organizada, seguridad nacional y política criminal. El maestro Jesús Yáñez fue secretario proyectista del Tribunal Electoral del Estado de México, fue agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, fue secretario particular de juez de distrito y actuario judicial federal, analista especializado de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y actualmente se desempeña en el ejercicio libre de la profesión de abogado como postulante, asesor, consultor y auditor legal de personas físicas y morales. Bienvenido, maestro Jesús Alberto Yáñez Rodríguez. Pues muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche, nuevamente aquí a el conversatorio con los posgraduados, y en esta noche nos honra con su presencia el maestro Jesús Alberto Yáñez Rodríguez. Y bien, sin más, vámonos al tema directo, si tú no dispones alguna otra cosa, maestro. No, claro que no, buenas tardes, buenas noches. Pues el tema de hoy es un tema muy interesante, es la auditoría legal como medio de prevención de sanciones y delitos. Y pues empezamos con lo primero, maestro Jesús Alberto Yáñez. ¿Qué es una auditoría legal, maestro? Una auditoría legal es una estrategia jurídica que se utiliza principalmente para determinar si existe algún riesgo en un acto comercial o en un acto civil que pueda incurrir la persona que está realizando la operación, tanto en un riesgo que comprometa su patrimonio, en una sanción o inclusive en la comisión de un delito. Ok, maestro. Y bueno, normalmente, maestro, ¿quién emplea o quién puede emplear o necesitar una auditoría legal? Bueno, normalmente quienes están empleando este tipo de estrategia jurídica, los corporativos grandes la vienen haciendo desde hace muchos años. De hecho, tenemos que despachos multinacionales, es una práctica común y tienen inclusive una área especializada en auditoría legal con la finalidad de prevenir riesgos y sanciones. Sin embargo, creo yo que los mexicanos en general debemos de familiarizarnos más con esta estrategia jurídica previsoria. Por ejemplo, es muy común que alguien invierta en un departamento, en una casa y la rente. Una persona que se va a convertir en arrendador debe acudir a un especialista para que audite esa operación. También aquellos que se convierten en nuevos empresarios, pues también es importante que conozcan cuáles son los riesgos que implica, los riesgos legales que implica la actividad comercial a la cual se van a iniciar. También la gente, las empresas, pequeñas empresas que empiezan a crecer y su planta laboral empieza a crecer, bueno, ¿cuál es el pasivo contingente que pudieran estar generando? ¿Cuáles son las obligaciones legales que generarían con contratar más personal, con abrir nuevas sucursales? Cualquier persona que vaya a iniciar un negocio, que vaya a generar algún acto civil, también una compraventa, pues puede emplear una auditoría legal. Y muy importante, cuando vamos a decidir ir a juicio, es importantísimo hacer una auditoría legal previa de los documentos que se tienen antes de iniciar una acción legal. Muy bien, maestro. Cuando tú nos refieres a estrategias o estrategia, ¿a qué te refieres con esto, maestro? Cuando hablas de una estrategia de prevención o tomar una estrategia, ¿cómo lo debemos entender, maestro? Bueno, normalmente cuando consultamos al abogado, lo consultamos cuando ya tenemos un problema
un problema encima y normalmente ese problema se resuelve a través de un juicio. Sin embargo, los juicios, hoy en día, ni creo que ningún abogado lo puede negar, los juicios son costosos y son largos. Y no necesariamente a través de un juicio vas a alcanzar el objetivo que planeaste cuando celebraste un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento o cuando ampliaste tu planta laboral. Y lo que debemos tener bien claro es que todo acto jurídico siempre va a generar derechos y obligaciones y por lo tanto consecuencias legales. Por ejemplo, yo voy a abrir una sucursal de un nuevo negocio. Bueno, tenemos que ver la normatividad que se emplea, por ejemplo, de usos de suelo, licencias de funcionamiento, avisos de operación, y si vamos a contratar empleados, bueno, ¿a qué me obliga? También, ¿cuáles son, de acuerdo a mi actividad, cuáles son las cargas fiscales legales que esa actividad podría generar? Entonces, todo eso nos está generando tanto derechos como obligaciones. Y es importante que un especialista te diga cuáles son esos derechos y esas obligaciones que estás generando. Los derechos a los que, para la redundancia, tienes derecho y las obligaciones a las que debes de cumplir. Y cuáles son los riesgos que tú estás generando al realizar esa actividad a la cual te estás iniciando o que ya llevas practicando, porque resulta que te podría sorprender gente que ha venido rentando inmuebles por años y que no tienen sus contratos de arrendamiento, que no tienen un expediente de sus inquilinos, gente que inclusive tiene una planta laboral de más de 10 personas y que no tiene contratos de trabajo y que a lo mejor inclusive no están pagando sus cuotas obrero-patronales, cosas de ese tipo que podrían parecer en la práctica muy comunes e inofensivas, se pueden convertir en un problema grave. O, por ejemplo, quieres acrecentar tu patrimonio mediante la compra de un activo que puede ser una casa o un edificio, y resulta que si no haces la investigación correcta de la situación legal de ese inmueble, bueno, puede ser que el inmueble, en vez de estar comprando un activo que te pudiera generar riqueza, te estás comprando un problema que está afectando tu patrimonio. Muy bien, maestro. Y bueno, en esta parte, entonces, ¿cuál sería el perfil de un auditor legal? Porque a lo mejor podríamos pensar que puede fungir cualquier abogado como un auditor, o no lo sé. Mi pregunta es, ¿hay algún perfil o es cualquier abogado o puede ser un auditor legal? Bueno, definitivamente un auditor legal tiene que ser un abogado titulado, preferentemente que tenga una especialidad en la materia en la que va a hacer la auditoría. Yo vería al auditor legal más como un consejero, o sea, más que como un abogado que pueda defenderte, porque bueno, tenemos la tarea como abogado, la tarea de defensor, la tarea de una tarea de, por ejemplo, de un asesor jurídico. Sí, hay veces que el asesor jurídico se puede confundir con la tarea del auditor legal. Sin embargo, creo yo que la tarea del auditor legal es más de un consejero, es una persona que te va a ayudar, es un profesional en derecho que te va a ayudar a tomar decisiones estratégicas sobre tu negocio, decisiones estratégicas no solo sobre tu negocio, por ejemplo, te pueden asesorar también en una cuestión, si bien es cierto que los notarios, porque eso quiero aclarar, son los encargados de dar fe pública cuando tú quieres hacer tu testamento y te dan consejo. Creo yo que un abogado, un auditor legal te puede dar también una asesoría respecto a tu patrimonio y cómo sería la mejor manera de tú elaborar tu testamento. No es que lo elabores con el auditor legal, sino a quién vas a acudir, cómo vas a acudir y si existen figuras tales como fideicomisos, legados, que te expliquen bien y que no vayas no vayas solo, que vayas, ya cuando vayas tú a tomar las decisiones, sepas a qué es lo que te estás enfrentando, cuáles son los riesgos que inclusive estás corriendo.
La auditoría legal no se trata de evitar todos los problemas posibles, sino conocer los riesgos que implica. Entonces, el perfil de un auditor legal tiene que ser un abogado con experiencia en la materia que va a conocer. ¿Cuál es el objeto que se va a auditar? Entonces, si vamos a auditar una empresa que tiene problemas fiscales, definitivamente el auditor en ese entonces debe de ser un fiscalista, pero debe estar auxiliado de otro abogado que genere las preguntas adecuadas para que esa auditoría legal tenga el resultado correcto, ¿no? El resultado esperado, ¿no? ¿Qué es lo que espera alguien que pide una auditoría? ¿Estoy bien? ¿Estoy trabajando bien? ¿Estoy tomando buenas decisiones? ¿Estas decisiones que estoy tomando implican un riesgo? ¿Estoy dentro de la normatividad? ¿Mi actividad es legal? Eso es lo que pregunta una persona que requiere de una auditoría legal. Principalmente saber si su actividad es lícita, si su actividad está dentro de la normatividad y qué riesgos puede tener la actividad que esté haciendo, cualquier acto jurídico que vaya a desarrollar. Maestro Jesús Yáñez, entonces la auditoría legal normalmente se practica por un solo abogado, por dos, o cómo sería, maestro. Bueno, yo creo, la auditoría legal sí es una tarea multidisciplinaria. Por ejemplo, si es una auditoría legal que estamos hablando de un arrendamiento de un bien inmueble, es una tarea sencilla aparentemente, ¿no? Que un abogado, un especialista en derecho civil lo podría hacer. El ánimo que debe de tener un abogado civilista en este sentido es buscar las estrategias y pensar a futuro, pensar en las posibles contingencias que podría tener. Sin embargo, si estamos auditando una empresa, por ejemplo, una mediana empresa, ya una mediana empresa tiene cargas fiscales, tiene cargas laborales, tiene cargas mercantiles, tienes que tener conocimiento de derecho corporativo, y para eso se requieren de una diversidad de abogados. Siempre debe de haber un abogado líder que dirija el objetivo de la auditoría y utilizar a los especialistas para el resultado que generen, la consulta que se genere, sea la correcta, la óptima, y la que permita llevar al auditado a tomar sus mejores decisiones estratégicamente. Es decir, al final el auditado tiene que estar en la posibilidad de poder tomar decisiones sabiendo los riesgos. Incluso si es que de la auditoría resulta que hay un posible riesgo, saber si ese riesgo vale la pena o no lo vale la pena, ¿no? O no vale la pena. Claro, su costo, ¿no? Maestro Jesús, entonces, por ejemplo, en la auditoría legal, que en algunas ocasiones se contrata, también se puede hacer una auditoría legal para verificar el estado en el que se encuentra algún juicio de alguna materia, es decir, no para, y esto es muy común, ¿no? Que a veces algunos abogados se pueden sentir agredidos, pero claro, es derecho de los clientes que pudiera hacerse una revisión, incluso para decir, oiga, pues su abogado está haciendo muy buen trabajo. No lo sé. ¿Cómo ve usted, maestro? Mire, definitivamente yo creo que todos los abogados deberíamos de estar preparados para ser auditados. Yo creo que todo aquel que patrocina un juicio y está en cualquier momento, puede ser auditado, y creo que deberíamos de estar dispuestos a ser auditados. Pero, ¿qué sucede en la práctica? Muchas veces encontramos abogados que finalmente lo que buscan es quedarse con el asunto, ¿no? Y su opinión no es muy honesta. Desafortunadamente, como abogados, muchas veces lo hemos experimentado, que la opinión de otro abogado sirve para que te revoquen, a pesar de que estés haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones abusan
del desconocimiento del cliente y no dicen la verdad. Bueno, una regla de la auditoría legal es que quien vaya a auditar el expediente no puede llevar el asunto. Tiene que ser una persona objetiva, tiene que dar su opinión objetiva y no puede, éticamente hablando, no puede, después de haber dado la auditoría legal, quedarse con el asunto. Eso parecería una opinión muy subjetiva y sería muy parcial. Entonces, para que de alguna manera esto de la auditoría legal no se desvalore, tiene que ser, el abogado que la practica tiene que ser muy ético, tiene que saber que tiene que ser muy objetivo, hacer el análisis y darle el conocimiento objetivo a la persona que está solicitando esa auditoría en relación a un juicio. Creo que la auditoría legal en juicios es muy importante. Hay juicios que, por ejemplo, llevan 10, 15 años, ¿no? Y podrías pensar, oye, mi abogado es muy malo, ¿no? Porque tiene 15 años litigando un asunto y no ha podido, y yo veo que mi vecino en 1 año y medio ya tiene resultados. Bueno, ningún juicio es igual. Y puede ser que inclusive ese abogado que esté litigando 15 años esté haciendo un excelente trabajo y sea muy buen abogado. Y puede ser que el abogado que lo llevó en 1 año y medio haya tenido suerte, ¿no? O sea, sí tenemos que ser muy objetivos en ese sentido, y creo que los clientes tienen todo el derecho de saber cuál es el estado procesal que guardan sus casos. Una cosa que hemos visto mucho es que muchos clientes, empresarios, no saben en qué juzgado está uno de sus litigios o todos sus litigios. Hay obviamente empresas que tienen directores jurídicos, gerentes jurídicos y tienen su material jurídico dentro de la empresa, sus expedientes, pero muchos contratan despachos externos que su relación con el despacho externo es por teléfono, de desayunos, y nunca realmente ven los papeles de sus juicios hasta que salen las sentencias. Entonces, creo que esas prácticas se deben de ir evitando. Creo que uno debe estar informando constantemente a los clientes el estado procesal que guardan los autos, el número de expediente, el juzgado en el que se encuentra, porque, bueno, ¿qué pasaría si el abogado fallece y de repente no dejó la información suficiente? ¿Vas a ir buscando juzgado por juzgado tu juicio? Pues no. Entonces yo creo que una auditoría legal sí te permite, si tú sientes duda de si tu abogado está haciendo lo correcto, sí contratar un auditor legal específicamente para que revise ese expediente y te dé un informe de lo que es y un resultado objetivo, y que no sea definitivamente una de las normas de la auditoría legal es que no te quedes con los asuntos que auditas. Maestro, pues hablabas ahorita de la ética que debe tener un auditor legal, un abogado auditor especializado. ¿Cómo hay alguna forma en que se garantiza esto? Me refiero a ética como las buenas prácticas a las que debe de estar acostumbrado un abogado, auditor. Sí, definitivamente un auditor legal tiene que ser muy estricto en cuanto a la normatividad y a la ley. Las estrategias que tiene que generar tienen que tener siempre un sustento jurídico. No puedes tú, por ejemplo, generar una estrategia jurídica que te implique quebrantar la ley. Y cómo poder valorar a un especialista. La situación ética, pues es difícil verla si no conoces el trabajo de las personas. Entonces es muy importante que haya un aval, ¿no? Por ejemplo, las barras de abogados, los colegios de abogados, por ejemplo, en este caso, el Colegio Nacional de Abogados Posgraduados está haciendo diferentes certificaciones en diferentes áreas, precisamente para poder generar especialistas en las diferentes materias. Entonces, si tú ves el aval de un colegio de abogados o de una barra de abogados, bueno, pues eso habla de que esta persona
es conocida en el gremio como una persona profesional que se caracteriza por las buenas prácticas. Entonces, creo yo que esa es una forma, y la otra, bueno, pues es la recomendación, ¿no? Creo que los abogados, esto es muy importante que lo sepamos, que los abogados no vivimos de las asesorías, ni de la consultoría, ni de las auditorías legales que hagamos, ni de llevar los asuntos, vivimos de nuestras recomendaciones. Entonces, es importante, yo exhorto ahora sí que a todos los abogados a que hagan un buen trabajo, que sean honestos y que confíen en que van a ser recomendados y que, bueno, ese va a ser el éxito de su labor, ¿no? Así es, la permanencia y la experiencia con el tiempo. Maestro Jesús Yáñez, ¿cuál debería ser entonces el resultado que esperaría un cliente de una auditoría? Bueno, básicamente en su experiencia, ¿cuál sería lo que esperan, la expectativa, ¿no? Uh-huh. Bueno, la expectativa sería responder preguntas, ¿no? O sea, ¿mi actividad es legal? Bueno, sí es legal. Con mi actividad, ¿mi práctica es la correcta? ¿Mi práctica legal es la correcta o estoy violando alguna norma? ¿Ok? ¿Esa violación me implica una sanción o no? Entonces, esa es la respuesta. Esa sanción se queda en una falta administrativa, se queda en una responsabilidad civil o en la comisión de un delito. Fíjense que es muy delicado que de repente una cuestión meramente civil, si un contrato no está bien redactado, si un contrato en alguna parte no es veraz, si no se, porque muchas veces hemos visto que toman machotes de otras compraventas y dicen cosas que no son ciertas en relación al acto jurídico que se está celebrando en ese momento. Ahí cualquier persona puede caer, se puede tomar como un fraude. Entonces, ese tipo de cosas, un auditor legal tiene que tener mucho cuidado de estar revisando un contrato y ver que todo ese contrato sí cumpla con el supuesto jurídico real que se está haciendo a la parte. Por ejemplo, un contrato de compraventa donde a lo mejor lo utilizaron para vender un edificio y lo están utilizando para una casa, y a lo mejor las situaciones no corresponden, las características del inmueble no corresponden, y así se van y lo firman. Y a lo mejor hay problemas, y cuando hay problemas, eso puede ocasionar que te acusen de una cosa diferente a la de una responsabilidad meramente civil. Entonces, ¿cuál es el resultado de una auditoría legal? Que tú al final, con las preguntas, que hagas preguntas en relación a si estás llevando una buena práctica jurídica, si es que hay algo que no está bien, qué implicaciones tienes, cómo las puedes mejorar, y sobre eso la persona auditada, ya sea una persona física o moral, pueden tomar decisiones estratégicas para mejorar eso o para inclusive para crecer. Es decir, vamos a crecer, ¿no? Pero vamos a poner un negocio que implica situaciones ecológicas. Bueno, vamos a revisar la ley ambiental y ver bajo qué supuestos puedes iniciarte en esa actividad, ¿no? Y cuáles son los riesgos que tendrías y cuáles son las ventajas potencialmente, jurídicamente hablando, y los beneficios y derechos jurídicamente hablando que tendrías. Entonces, la intención de una auditoría legal es que tú puedas tomar decisiones confiado de la verdad jurídica en que estás tomando esa decisión. Ok, y eso implica también, evidentemente, no solamente a las personas como unidades de empresa, que me imagino son las más recurrentes, también serán en los actos, como decías, maestro, para vender, para arrendar, para contratar, para prestar un servicio, o sea, es decir, para los actos. Sí, vamos a pensar una maestra jubilada, ¿no? Que compra un departamento y invirtió su dinero y dice, ¿qué hago, no? ¿Lo rento a una persona normal
o lo someto a una plataforma de estas digitales donde lo voy a rentar diariamente. Entonces, ¿qué me conviene más? Bueno, aparentemente tú vas a tomar la decisión en base a quién te genera mayor dinero, ¿no? O sea, dices, bueno, es que lo puedo rentar diario como en una plataforma digital sin que yo tenga un inquilino ahí. Ok, pero finalmente eso tiene unas implicaciones jurídicas. Y rentarlo mensualmente a un inquilino permanente por un año, tiene otras implicaciones jurídicas. Entonces, eso es muy importante también, o sea, que te den esa, sí, también, que es importante aquí de la auditoría legal. Si el lugar en donde tú tienes ese inmueble puede ser rentado para esas plataformas, o hay normatividad dentro de la ciudad que no te permite hacer eso, porque hay lugares donde no lo permite, el uso de suelo no permite que lo hagas. Y a lo mejor de momento lo puedes estar haciendo, pero 3 o 4 meses después tienes una bronca y tienes una multa, una sanción y tienes encima a los vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tienes? ¿Qué derechos tienes frente a eso? Porque también a lo mejor dices, oye, yo tengo el derecho de utilizar mi inmueble, mi patrimonio y mi propiedad privada para incluso generar riqueza. Ok, eso es un derecho que tú tienes, pero el chiste es que lo generes legalmente y que no infrinjas la ley y que tengas un problema mayor más adelante. Y eso estoy hablando de una persona que adquirió con mucho esfuerzo un departamento, ¿no? O una casa o un inmueble, ¿no? Eh, ¿qué otro supuesto así sencillo? Bueno, pues una persona que tiene una tienda de abarrotes, ¿no? Genera muchos actos comerciales y puede crecer al grado de tener 3 o 4 empleados. ¿Qué le está generando esos 4 empleados? ¿Qué derechos y qué obligaciones le están generando esos 4 empleados, ¿no? Hay gente que tiene una tienda de abarrotes y tiene un empleado que tiene 20 años con él. Entonces, definitivamente ese empleado ya generó derechos. Entonces, tienes que saber cuáles son los riesgos que estás corriendo, porque muchas veces este tipo de relaciones se dan de facto, de hecho, de decir, bueno, me traigo a esta persona, pasó un día por aquí y lo contraté y de repente pues ya tiene toda una vida trabajando conmigo. Y normalmente no pasa nada, ¿no? Pero el día que pasa, hay un grave problema, ¿no? Ciertamente, maestro, pues, y bueno, otra de las preguntas que yo te quisiera hacer, maestro, has hablado frecuentemente de riesgos, has hablado frecuentemente de esta parte de como de confidencialidad que genera el consultor, en su momento, la persona, el auditor especializado. ¿Cuáles serían, en tu experiencia, los riesgos más importantes que son recurrentes actualmente? Bueno, ahorita muy recurrente, toco mucho el tema del arrendamiento, precisamente porque en mi experiencia es muy recurrente. O sea, me toca ver muchos problemas de arrendamiento. Y hay problemas de arrendamiento desde un mal contrato, desde no tener un contrato, desde no haber investigado al aval, desde no haber investigado la actividad de quien te está arrendando, ¿no? La actividad, si su actividad es lícita o ilícita. Por ejemplo, hay una nueva ley de extinción de dominio. Esta ley de extinción de dominio, ¿qué sucede? Tú construyes tus locales comerciales y de buena fe alguien te dice, oye, voy a poner una miscelánea, y resulta que al paso del tiempo se la rentas, ese es un contrato de papelería, y bueno, pues ahí te la llevas y mientras te está pagando la renta puntualmente, pues tú no preguntas ni dices nada, y resulta que 6 meses después, resulta que en realidad era un expendio que se dedicaba a vender cocaína y su función principal no era vender mayonesas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un procedimiento penal en contra de esta persona que está ahí distribuyendo droga
Y en ese proceso penal, el Ministerio Público ejercita la acción de extinción de dominio ante un juez civil. Entonces, tu patrimonio está en peligro de riesgo. ¿Qué sucede? Tú tienes un contrato de papelería que no tiene las garantías suficientes ni las cláusulas para que tú puedas demostrar que investigaste correctamente a esta persona que era tu arrendatario y que tú puedas deslindarte de que no sabías que esta persona se dedicaba a una actividad ilícita. Y bueno, tú no eres partícipe del delito, no estás envuelto en la comisión del delito, pero tu inmueble sí, y tu inmueble puede ser sujeto a la existencia de una sentencia en la que te extingan el dominio y pase a ser propiedad del Estado. Tenemos que considerar eso, que cuando tú estás en un proceso de extinción de dominio, estás litigando contra el Estado. Muy bien, maestro. ¿Y qué otra cosa aparte de esta esta es la más importante? ¿Habría alguna otra de la cual tú consideras que sea recurrente? Bueno, esta de la extinción de dominio es muy común por esa situación, pero tenemos otra que es la ley antilavado de dinero. Esta ley que previene la operación con recursos de procedencia ilícita es una ley preventiva y enmarca muchos supuestos de actividades vulnerables. Y te puede sorprender de repente cuáles son actividades vulnerables, porque hasta los notarios públicos están dentro de esa actividad como sujetos vulnerables, con actividades vulnerables. Pero los notarios de alguna manera pues, son peritos en derechos también informados. Hay un colegio de notarios donde constantemente se están actualizando y ya saben cuáles son los avisos que deben de hacer. Pero supongamos, tú te dedicas a la compra, porque esto se basa de la actividad vulnerable en la habitualidad. Entonces, tú te dedicas a construir y vender bienes raíces. Bueno, tú tienes que demostrar, si tú estás dentro de un rango económico, tú tienes que dar aviso a la Secretaría de Hacienda que tú te dedicas a esa actividad y que la procedencia de los recursos que obtienes el dinero que inviertes para eso es lícito. Perdón, Si tú eres un maestro, prestador de servicios. se me fue un poquito el sonido. No te escuché cuál era la actividad que estás describiendo, perdón. Por ejemplo, si tú eres un constructor. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuché. Estás hablando de constructor, perfecto. Sí, un constructor. Por ejemplo, tú te dedicas a construir, eres un empresario inmobiliario. Bueno, tú tienes que demostrar que el dinero que estás invirtiendo en eso, las operaciones que estás haciendo con ese dinero, es de procedencia lícita. Tienes que dar un aviso a Hacienda. Estamos hablando aquí de empresarios que son legítimos, no precisamente de quien utiliza este tipo de actividades como fachadas para ingresar dinero ilícito al sistema financiero nacional. Los que se dedican también al blindaje, a comerciar con vehículos blindados, los que también comercian con metales, joyas, los que, por ejemplo, los profesionales que habitualmente se dedican a ser intermediarios a nombre de una tercera persona, es decir, como yo como abogado, si dentro de mis funciones tengo regular, habitual, esto tiene que ser habitual, a realizar, ser intermediario mediante de un poder, ser intermediario en la compra y venta de inmuebles. Bueno, yo tengo que dar un aviso y hay una cantidad, pero estamos hablando de que son como 2.900.000 pesos. Ya una operación en la Ciudad de México, por ejemplo, aquí en el Estado de México, ya una operación de 3 millones de pesos ya es bastante regular. Entonces, si tú estás siendo un apoderado de otra persona y que te están contratando para que tú dirijas sus operaciones de compra y venta de inmuebles,
tienes que dar un aviso a la Secretaría de Hacienda. Si tú no das ese aviso a la Secretaría de Hacienda, bueno, te vas a ser sujeto a una sanción. Ojalá termine nada más ahí. Sin embargo, tú tienes que tener claro, por ejemplo, en este caso los intermediarios, de dónde proceden los recursos de la gente que te está comprando o de la gente que te está dando esos inmuebles a vender. Hay los bancos, las instituciones financieras ya lo vienen haciendo desde hace varios años. Tienen un formato que es KWC, que por sus siglas en inglés, Know Your Client, y es conoce tu cliente. Entonces, también nosotros en actividades regulares, no somos bancos, no somos entidades financieras muy grandes, tenemos que prever esas situaciones. Si yo estoy comprando y vendiendo coches, yo de más de 490,000 pesos, si no mal recuerdo, yo tengo ya que saber de con qué dinero estoy operando, o sea, quién me está comprando esos vehículos, yo ya tengo que tener quiénes son mis clientes los que me van a comprar ese vehículo, quién me está surtiendo de esos vehículos. Tengo que dar esos avisos, que es un aviso electrónico que se hace a la Secretaría de Hacienda, pero lo más importante no es eso, a lo mejor la sanción económica, bueno, pues ni modo. Pero, ¿qué pasa si me vinculan con el crimen organizado? Ya tenemos un delito mayor, un delito grave, y bueno, he escuchado muchos jurídicos, he escuchado muchos juristas, muchos especialistas en cuestiones de derecho penal y delincuencia organizada y decir, bueno, es que la delincuencia organizada es un delito difícil de probar y demás. Sí, nada más que es un delito grave y en lo que te investigan, está sujeto tenemos que recordar que es un delito que se encuentra, que es excepcional y estás preso mientras estás siendo enjuiciado. Entonces vamos a suponer que después de un año resulta que te absuelven del delito de delincuencia organizada por operación, en la modalidad de operar con recursos ilícitos, pero ya estuviste un año en una prisión acusado de un delito grave. Y ese estigma creo que para un empresario honesto, un empresario que quiere guardar su legalidad, pues un tema de esos puede ser muy malo, ¿no? Porque el estigma social puede ser que acabe ya con tu actividad comercial. Inclusive, un maestro, José María Manzanilla, en el ITAM decía que las grandes marcas utilizaban la auditoría legal más que nada para cuidar su prestigio. O sea, es más importante, dicen, ellos no les asusta tanto pagar una sanción económica, sino cuidar su prestigio. Para una marca es muy importante que lo asocien con situaciones legales, no con situaciones ilegales. Entonces, la auditoría legal también tiene que ver con tu nombre y con tu prestigio, que tú puedas decir, estoy dentro de la norma y dentro de la legalidad. Claro, y bueno, y en esta parte, maestro, que tú mencionas, ¿tú qué piensas acerca de aquellas, dijéramos, negocios al amparo de la creación de asociaciones civiles y que me imagino también de repente deben de estar haciendo pues negocio, y que no era el caso? No estoy diciendo que sea una actividad productiva, que debe de serlo, pero cuando ya se convierte en algo más, ¿tú qué sabes o qué opinas al respecto, maestro Jesús? Maestro, se me cortó un poquitito, no entendí de qué actividad estamos hablando. Perdóname, estamos hablando, te estaba yo preguntando de aquellas personas que constituyen, por ejemplo, asociaciones civiles para dedicarse al comercio, y si dentro de las auditorías que has hecho también podríamos incluir a las asociaciones civiles, y básicamente. Ok, sí. Las asociaciones civiles, inclusive ahorita, estoy seguro que muchos profesionales que se dedican al derecho corporativo están percatando que los bancos están teniendo muchos problemas para darles
cuentas bancarias a las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles ahorita, por parte de las instituciones bancarias, incluso de Hacienda, han generado mucha desconfianza. Yo la mayoría de, o sea, bueno, no, yo todas las asociaciones civiles que yo conozco son legales y son muy legítimas y se dedican a cosas muy honrosas e inclusive benéficas para la sociedad. Y sin embargo nos ha costado trabajo la constitución de las mismas, el trato incluso ante el SAT es difícil. ¿Por qué? Porque inclusive las asociaciones tipo religioso son sujetas, se han prestado para muchas actividades, ser muy vulnerables para el ingreso de recursos de procedencia ilícita. A mí en lo personal no me ha tocado un caso, pero sí veo la desconfianza que hay en la práctica sobre las asociaciones civiles, incluso las asociaciones religiosas, y cuesta mucho trabajo que los bancos les estén dando, sí se las dan, ¿no? La cuenta bancaria, bueno, hay bancos que inclusive a algunas asociaciones le han dicho, no, yo no estoy ahorita dando cuentas para asociaciones civiles. Sin embargo, hay otros que sí lo hacen, lo mandan a un comité, hacen toda la investigación, conoce a tu cliente, y hasta que no les queda ninguna duda de que esa asociación es, bueno, no es que les quede duda, más bien ya agotaron la investigación y ellos pueden tener el expediente que demuestre que ellos hicieron toda la investigación para demostrar que esa empresa les dijo, bueno, no es empresa, es asociación civil, les dijo que su actividad era legítima y lícita. Ok, maestro, muy bien. Y bueno, tú comentabas también acerca de aquellos profesionistas, ¿verdad? También las operaciones con recursos de procedencia ilícita, también los profesionales independientes como los abogados, contadores, etcétera, pueden ser sujetos de este escrutinio. Sí, bueno, los contadores, no como tal en el ejercicio de su profesión como contadores y en el ejercicio de la profesión de abogado como tal, no, pero cuando en tu función de abogado te dan un poder para pleitos de cobranzas, actos de administración y dominio, y te dedicas también a la representación de alguna empresa o de alguna persona física, y te dedicas a vender sus inmuebles, ¿no? Y que lo haces dentro de tus funciones profesionales, porque se da mucho, ¿no? Que utilicen al abogado, pues bueno, él va a saber interpretar un contrato, va a saber negociar. Eso es lo que se espera de un abogado, que sepa interpretar un contrato, que sepa negociar y que pueda dirigir la operación. Entonces, si a ti te dan, si dentro de tus funciones haces eso y estás haciéndolo habitualmente, tienes que dar aviso a la Secretaría de Hacienda que estás haciendo esa actividad. Y tú tienes que tener tu expediente de que tu cliente se dedica a algo lícito y que el dinero con el que está comprando esos inmuebles, que tú a su vez estás intermediando, pues sabes, conoces a tu cliente y sabes que su actividad es lícita y que los recursos son lícitos. Ok, entonces ahí no solamente es que los recursos con los que se están pagando sean lícitos, que habría que tener el cuidado, sino además que tu cliente lo ha obtenido lícitamente, ¿verdad? Es correcto. Ok, bueno, pues es muy interesante. Maestro, y brevemente el proceso de extinción de dominio que nos comentaste, ¿nos los podrías platicar? Sí, es un proceso civil, es un juicio civil. Se lleva a cabo ante un juez civil y la particularidad que tienes es que siempre tu contrario va a ser un ministerio público. Entonces, eso es también lo que se me hace más relevante, que estás litigando contra el Estado, ¿no? El Estado lo que quiere es quedarse con tu propiedad porque fue usado para un fin ilícito. Entonces, te van a demandar,
tienes que contestar la demanda y tienes que ofrecer pruebas, tienes que tener pruebas suficientes de que tú eres una persona de buena fe que desconocías y que nunca fue tu intención dar ese inmueble para una actividad ilícita. Y bueno, te va a sentenciar un juez y va a determinar si procede la extinción de dominio en favor del Estado o no. Pero ¿qué sucede? La carga de la prueba la tiene la parte actora, porque él es la parte que te está demandando. Pero de entrada ellos ya tienen las pruebas de que encontraron a una persona delinquiendo en tu inmueble. Entonces, tú te tienes que anticipar a esa situación. Tienes que anticipar de que cuando estás dando un inmueble en arrendamiento, principalmente, o en comodato, que tu intención siempre fue para una situación de buena fe y para una actividad lícita, y que tú desconocías que esta persona se dedicaba a una actividad ilícita, que eres completamente ajeno. Porque bueno, te pueden extinguir no basta con decir, bueno, es que yo puedo demostrar que yo no soy delincuente. Bueno, sí, pero eso no evita que el Estado no proceda con extinción de dominio. ¿Y cómo se termina ese proceso de extinción de dominio? Es mediante una sentencia que quede firme, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Entonces, ese es un procedimiento como cualquier otro, como un juicio civil, donde hay dos partes, un juez, y ambas partes ofrecen pruebas y se termina con una sentencia. Muy bien, maestro. Y la aplicación de la ley de prevención, la famosa ley antilavado, ¿cómo nos podrías mencionar cómo funciona brevemente? Sí, la operación de esa ley, principalmente es una ley ¿qué intención tiene? Es prevenir. Prevenir que los recursos de procedencia ilícita no sean ingresados al sistema financiero y económico del país. Bueno, es una ley que de alguna manera que está vinculada a nivel internacional también. O sea, hay protocolos precisamente en contra de delincuencia organizada que lo que más les preocupa es que ese dinero que se genera por las actividades ilícitas graves, como la trata de personas, narcotráfico, el terrorismo, hoy los ciberdelitos, que ese dinero no se ingrese a los sistemas económicos nacionales. Entonces es una protección del Estado. Entonces, por eso es que es de avisos. O sea, en realidad hay avisos y sanciones. Pero lo más grave de esta ley es que si tú no haces esos avisos, puedes ser auditado. Y si tú no conoces bien a tu cliente, puede ser que te metan un gol por ahí. O sea, puede ser que efectivamente tú, sin que lo sepas, alguno de tus clientes se dedique a una actividad ilícita. Y si tú no tienes bien tu control, te pueden vincular, cuando menos a nivel indagatorio, con alguna organización criminal. Entonces, esa es a mí la parte que más me podría preocupar, porque la parte de la ley, pues es una ley que tiene por objeto la de fiscalizar, es una ley de prevención precisamente, y yo creo que si tú eres una persona que te dedicas a alguna de estas actividades vulnerables, pero no tienes nada que ocultar, debes de tener tus expedientes en orden y debes de estar dando los avisos correctos y debes de estar dispuesto a ser fiscalizado. Obviamente, siempre la fiscalización va a asustar porque requiere de una disciplina legal e incluso contable muy importante. Entonces, así es como opera, finalmente mediante los avisos. Pero si tú no das los avisos y la unidad de inteligencia financiera del SAT se da cuenta que tú estás haciendo esas actividades y que no diste aviso, puedes generar la sospecha, cuando menos puedes generar la sospecha. Y si entre uno de tus clientes, repito, está alguien que está vinculado con el crimen organizado sin que tú lo sepas, bueno, es muy probable que seas que termine siendo sujeto a una indagatoria de ese corte penal, y que si se va a juicio, si hay alguna vinculación, bueno, pues
tú termines también ahí en un juzgado penal, pero lleves tu proceso mediante la pérdida de tu libertad, ¿no? Preventiva. Muy bien, maestro, pues realmente ha sido muy revelador todo lo que nos has estado platicando y pues me gustaría darte un tiempo para tus conclusiones, para un cierre, para lo que tú nos quieras compartir, maestro, antes de terminar este programa. Sí, muchas gracias. Mis conclusiones serían, eh, a la gente que nos escucha, los abogados, que no teman ser auditados, o sea, confíen en su buena práctica, y los abogados que se les pide que hagan una auditoría, que sean objetivos, que sean éticos en el sentido de no pretender quitarse los asuntos unos a otros, que haya más unidad entre los abogados y que cada vez también tengamos una cultura de la prevención más importante, que tratemos de ayudar un poco también al sistema jurisdiccional, de que no esté saturado. No todo tiene que llegar a juicio. Creo que si prevemos bien las cosas, creo que podemos ser una válvula también de escape para que no haya tantos problemas. Creo que también una labor importante del abogado es prever y evitar los problemas, y que las personas también prevean y recurran a los abogados con confianza para que puedan tomar mejores decisiones, que sean más estratégicos y que vayamos también creando una cultura de la legalidad. Otra cosa que me parece también muy importante es que los abogados también, todos estos colegios, por ejemplo, como el COMAP, el Colegio de Abogados Postgraduados, pues se mantengan, ¿no?, los profesionales unidos y que sirvamos también como apoyo entre unos y otros, ¿no? Las barras de abogados que también velen más por sus mismos agremiados, que funcionen como un, un ente también protector del derecho, ¿no? Me comentaba un colega, que él es abogado, pero él litiga en Chicago, y me decía que en Estados Unidos la barra de abogados, si uno de tus clientes te quiere revocar, que la barra de abogados puede incluso intervenir, auditar el expediente en el que estás, el juicio donde estás, y determinar si efectivamente hubo una mala práctica o no. Y si te quiere revocar, te puede revocar, pero aún tiene que pagar los honorarios, ¿no? Hasta donde van. Y bueno, también si haces una mala práctica, bueno, pues la barra también te puede quitar hasta la licencia. De hecho, las barras de abogados en otros lugares, pues son los que te pueden quitar hasta las licencias, ¿no? Yo creo que aquí debemos de trabajar en eso. Creo que, volviendo al tema de la auditoría legal, es una forma también de que uno como abogado pueda avalar su trabajo, ¿no? Pues así es, maestro, mi querido maestro Jesús Alberto Yáñez Rodríguez, pues te damos las gracias por tu participación, gracias por este conversatorio que ha sido muy revelador, por este concepto importante que es la auditoría legal como medio de prevención para las sanciones y los delitos. Y bueno, invitar a todos nuestros colegas para que también pues se acerquen a nuestro colegio, y evidentemente que contamos con la certificación para este tipo de trabajo, que es un trabajo que es preventivo y que nos facilita también, como decías, maestro, la cuestión incluso hasta de una mediación, una conciliación. Pues muchas gracias nuevamente, y a ustedes muchas gracias también a ustedes que nos han hecho el favor de escucharnos esta noche, y los invitamos para el próximo conversatorio. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.